Hola, esto es la secta de los libros. Yo soy Mariana y el día de hoy les vamos a hablar acerca de qué son las literaturas marginales y por qué es muy importante que las leamos. En videos anteriores te hemos hablado un poco acerca de qué es la literatura canónica, qué es la literatura clásica, qué son los géneros literarios, y si te interesa ver algunos de los videos te los podemos dejar aquí arribita o aquí abajito en la cajita de descripción. Y nos alegra un montón que les estén gustando este tipo de videos, ya que nos divierte mucho grabarlos. Y bueno, el día de hoy te vamos a hablar de un género literario que quizás no es propiamente un género literario, pero hay mucha gente que considera que sí es un género literario, así que los llamaremos literatura marginal, o quizás para ser un poquito más exactos, literaturas marginales. La definición de cajón que probablemente te encontrarás si googleas literatura marginal o qué es literatura marginal es que es aquella literatura que es producida fuera de los circuitos tradicionales de la literatura. Pero quizás te quede un poquito más claro si te decimos que la literatura marginal es comúnmente el opuesto de la literatura que te sueles encontrar muy comercializada en librerías grandes como Gandhi, Gonville o El Sótano. Es decir, la literatura marginal es un tipo de literatura que se produce de manera alterna y es distinta a las formas de literatura que ya conocemos. Probablemente no te encuentres anuncios de ninguno de estos libros que te vamos a mencionar, de hecho, porque además típicamente estos libros no son como adaptados a series o a películas. O sea que sí, Harry Potter no es literatura marginal. Y bueno, antes de seguir adelante con este video, quizás te serviría un poquito ver primero nuestro video de literatura basura, en el que hablamos acerca de la literatura que está fuera del canon. Así que si no lo has visto, quizás puedes ir a verlo y luego regresas. Y si tú ya viste ese video, quizás pienses como, bueno, la literatura marginal es como la literatura basura, pero ustedes le están poniendo un nombre más elegante. Y ahí estás equivocado o equivocada, ¿por qué no? Bien, es que la literatura basura viene de los opuestos canon, no canon. La literatura marginal viene de otra dicotomía completamente diferente, la cual es centro-periferia. Bueno, con eso te queremos decir que quizás hay textos que son catalogados como literatura basura y también como literatura marginal, pero no todos los libros de literatura marginal van a entrar a la categoría de literatura basura y no todos los libros de literatura basura van a entrar en la categoría de literatura marginal. Pero ahorita me voy a explicar un poco más. Por ejemplo, ¡ay, me pegué! Por ejemplo, en uno de nuestros últimos videos hablamos un poco acerca de la saga de los Juegos del Hambre. Para muchas personas, estas novelas son literatura basura, porque no forman parte del canon o no obedecen el canon, o ambas. Pero ninguno de los libros de los Juegos del Hambre puede ser catalogado como literatura marginal. Esto debido a su proceso editorial. Igualito que con los libros canónicos, cualquiera de estos libros ha pasado por una editorial de prestigio. En Estados Unidos, por ejemplo, los Juegos del Hambre son publicados por Scholastic Press, que es una editorial enorme, lo que implica que el texto ha pasado por un proceso editorial común y corriente, como pasaría cualquier otro libro como de George Orwell, por ejemplo, autor que sin duda forma parte del canon. Estos pasos que siguen para publicar un libro como Los Juegos del Hambre o cualquier otro libro que probablemente te encuentres en la mesa de novedades en Gandhi es casi siempre el mismo. Envías tu texto a una editorial y la editorial lo edita y se encarga de llevarlo a todas las librerías del mundo. Ahí van incluidas Gandhi, por ejemplo, El Sótano, demás. Esa es la diferencia más importante que hay con la literatura marginal. Esta literatura surge de un proceso alternativo al de las editoriales grandes. Son textos que comúnmente, en lugar de seguir este camino, se hacen conocer de otros modos. Se expresan de manera distinta para alcanzar su público deseado, pero no lo hacen a través de los aparadores de los bestsellers, por ejemplo, o a través de que los libros de literatura universal los declaren como literatura. Por eso se suele decir que la literatura marginal está en los márgenes de la literatura. Entonces, la literatura marginal se considera dentro de esta marginalidad, valga la redundancia, por algunas de estas tres razones, de acuerdo con Sergius Gonzaga. Número 1, por su edición. Esto quiere decir que se distribuyen fuera del ambiente editorial tradicional de los libros escritos como en físico o los publicados vía ebook. Es aquella que se escribe en blogs, en Wattpad, en panfletos y revistas que no se distribuyen de manera mainstream grande, sino de manera independiente. También formaría parte de esto la literatura oral, por ejemplo. Número 2. Este tipo de literatura se distingue también por el uso de lengua o lenguaje, ya que rechazan cualquier idea de lengua oficial o del lenguaje literario tradicional. Aquí podría entrar también la literatura originaria de un pueblo o nación indígena que es escrita en su lengua madre.
Pero también podría ser una lengua derivada del español. Por ejemplo, el caló en México o el lunfardo en Argentina. La literatura escrita en Spanglish, por ejemplo, también podría formar parte de este tipo de literatura marginal. Y número 3, esta literatura se distingue también por el grupo al que representa, ya que estos textos no suelen hablar para la sociedad en general, sino para un público que existe en esa marginalidad. Grupos vulnerables, grupos que solo pueden ser considerados criminales y demás. En su momento la literatura del beat pudo ser considerada dentro de esa marginalidad, porque hablaba solamente para un grupo muy pequeño de norteamericanos. Todos los vatos de la literatura del beat también eran súper machos. Pero bueno, la cultura de hip hop también genera un tipo de literatura que representa a un grupo en particular, ya que su discurso suele tocar temas que le atañen a un grupo muy marginado en la comunidad norteamericana. Y de hecho un ejemplo muy interesante de este tipo de literatura, que no es literatura, pero que sí puede ser considerada literatura, son las letras de Kendrick Lamar, que de hecho ganó el Pulitzer. Y bueno, en realidad tampoco sabemos tanto de ese tipo de literatura, así que si nos pueden dejar alguna recomendación estaría súper bien y nos gustaría mucho leerle, escucharle, lo que sea. Bueno, y es por todo esto que nos animamos a llamar las literaturas marginales y no literatura marginal, o sea, en plural y no en singular, ya que es muy difícil encasillar todos esos tipos de letras y literatura en una sola capsulita, porque sí, probablemente tengan cosas en común. Y sí, son letras que se escriben desde la periferia, pero tocan temas diferentes, son escritas de maneras diferentes y no está bien que encasillemos a grandes poblaciones de grupos de humanos en categorías tan pequeñas y disminuidas. Muchas veces estas literaturas incluso no tengan nada en común. Y la cuestión en general es que los márgenes y las marginalidades son variadas. Por eso optamos mejor a hablar en plural en lugar de pensar en una sola realidad de literatura marginal. La discusión entre lo que es marginal y central se ubica en muchísimos ejes. Se dice, por ejemplo, que todos los textos de vanguardia que innovaron en cuanto a estilo literario en algún momento fueron textos marginales y que posteriormente pasaron al campo de la literatura central. Un ejemplo de esto podría ser la literatura de William Blake, un precursor del romanticismo en Inglaterra, que publicó por su propia mano, o sea, como de manera autogestiva, sus pinturas y su literatura. Esto a través de panfletos que distribuía en Londres. En su momento, Blake y todos estos románticos de la época eran considerados como los guacatelas. Un poquito. Eran marginales y vanguardistas, pero la crítica literaria se los comió y los incorporó al canon, adaptando los textos de este género y publicándolos de manera masiva, y es por eso que ahora es tan fácil encontrar los poemas de William Blake y de todos estos señores románticos. Hashtag señores románticos. El romanticismo y casi todas las vanguardias literarias, si no es que todas, son ejemplo de literatura marginal, que a través del tiempo se volvió parte de la literatura central. Por eso ahora te lo escupen en el canon. De esta manera, existe la posibilidad de que toda la literatura marginal que ubicamos ahorita se volviese parte del canon o de la literatura central. Y esto solamente nos demuestra que la línea entre literatura marginal y literatura central es súper difusa, pero existe y al final del día es trabajo de un grupo muy pequeño de seres humanos decidir lo que es marginal y lo que no es marginal, y pues todo es subjetivo en esta vida. Lo que sí es que las condiciones en las que escribían estos señores románticos y las condiciones en las que escriben algunos de los escritores y escritoras que son considerados como literatura marginal ahorita son muy distintas. Creo que es importante que no olvidemos eso. Las literaturas marginales son muy variadas y las hay por todos lados, incluso más de lo que te imaginas. Más de lo que te imaginas. ¿No? Ok. No. Las literaturas latinoamericanas forman parte del margen literario, pero aún dentro de este margen hay más márgenes. O sea, dentro de la literatura latinoamericana, que ya es como fuera de lo central, hay literaturas marginales. Es como lo marginal de lo marginal. Dentro de este margen, la literatura escrita por mujeres indígenas, por ejemplo, es aún más marginal, poco explorada y analizada. Por eso es importante identificar
aún dentro de estos modelos, que en las periferias existen márgenes que deben ser retomados, literaturas que tienen muchísimo que aportar para el mundo y que son invisibilizadas y muchas veces relegadas a la literatura menor, y es que eso existe, o a veces ni siquiera forman parte de la noción de la literatura que se enseña, por ejemplo. Es por eso que te queremos hacer una pequeña lista de por qué vale mucho la pena leer a estas autoras y autores. Primero que nada, las literaturas marginales exploran muchas veces temáticas que la literatura central no hace. Por ejemplo, la literatura chicana demuestra lo que es vivir en los límites entre Estados Unidos y México. Ese es un problema que no es concebible para los autores o autoras que solamente radican en su país y escriben desde su país. La literatura chicana no es ni norteamericana ni latinoamericana. Está en un borde entre estas dos y reclama un espacio que transgrede las concepciones literarias. Problemas que comúnmente ninguna de las literaturas centrales tomaría en cuenta. Número 2. Las literaturas marginales aportan y aplican nuevos conocimientos a partir de sus realidades que son pertinentes para problemas complejos. Un ejemplo de esto es la literatura contemporánea escrita por mujeres negras, que muchas veces hacen evidente la importancia de la interseccionalidad. Esto para comprender mejor la violencia de género y el racismo, fenómenos muy complejos de violencia sistémica, que no pueden analizarse de manera aislada. Número 3. Las literaturas marginales renovan la literatura. Muchas veces las vanguardias literarias de los márgenes vienen acompañadas con un reclamo social y político. Y usualmente la literatura central no es capaz de provocar esto. Las literaturas de estas vanguardias exploran modelos nuevos que valen la pena leer. Sin estas, posiblemente la literatura se estancaría, tanto en temas como en estilos. Esta es una teoría de conspiración nuestra, pero, no tenemos tantas pruebas, pero no tenemos ninguna duda tampoco. Sin embargo, leer no es suficiente para visibilizar este tipo de literaturas. Como estudiantes de letras o como lectores, es necesario que integremos estos textos y que no solamente los leamos, sino que también los analicemos. Hagamos ensayos, escribamos al respecto, traduzcámoslos, incluyámoslos en antologías. Mediante este ejercicio hacemos que estos textos se distribuyan y que mucha más gente pueda leerlos y apreciarlos. Así poquito a poquito podemos lograr borrar fronteras. Para finalizar este video queremos recomendarte algunas autoras que escriben desde la marginalidad. Esta lista no es tan extensiva, honestamente, pero son autoras que nos gustan muchísimo, así que si tú tienes a más autoras o autores que sean considerados como escritores o escritoras marginales, nos los puedes recomendar y en verdad lo apreciaríamos muchísimo. Primero que nada te queremos recomendar la literatura de Carly Baker. Ella es una escritora Cree que se identifica con temas como la muerte, la familia y la incomodidad. Te recomendamos ampliamente su próxima novela The Matriarchs o su colección de cuentos Bad Endings. Sandra Cisneros es una escritora americana bastante conocida por su novela The House on Mango Street, la cual narra de una manera muy única la vida de una chica chicana, junto a la hibridez cultural, la injusticia social y la violencia de género. En verdad, si puedes leerla, es súper cortita y vale muchísimo la pena, es muy preciosa. Angie Thomas es una escritora norteamericana. Thomas escribió la novela The Hate You Give o Todo el odio que das, en la que habla sobre el movimiento Black Lives Matter. Y bueno, si no ha sido bastante obvio por todo lo que está pasando en el mundo ahorita, es muy importante que leamos y analicemos los temas de racismo que atacan a tantas comunidades. Celeste Ng es una escritora chino-americana, de la cual ya te hemos hablado en otros videos porque yo la amo muchísimo. Ella trabaja con temas como el racismo, la maternidad, la familia, las relaciones de género, entre otras cosas. Te recomendamos muchísimo su segunda novela, que de hecho acaban de adaptar a una serie que está disponible en Amazon por si la quieres ver, que es muy buena, que se llama Little Fires Everywhere. Warsan Shire es una poeta que nació en Kenia pero que creció en Londres. En su poesía trata temas como la nostalgia, la violencia, el racismo y algo muy importante que hace ella es hablar sobre la diáspora, entre otras cosas. De ella te recomendamos su poemario, el cual es magnífico, que se titula Teaching My Mother How to Give Birth. Hay muchísimas más cosas que podríamos hablar de las literaturas marginales y de hecho te podríamos dar como todavía muchas más recomendaciones, pero este video ya se alargó demasiado, perdón. Pero creemos que este es un muy buen inicio para que te pongas a explorar por los muchos géneros que forman parte y que rozan a este tipo de literatura. ¿Nos faltó mencionar algo? ¿Tienes alguna recomendación de libro que te gustaría hacernos? ¿O quieres que te contemos de algún otro género literario?
Déjenoslo aquí abajito en los comentarios. Esto ha sido todo por el video de hoy. Si les gustó no olviden darle like, suscribirse, darle click a la campanita y compartirlo en redes sociales con sus amigos, enemigos, sus tíos y con su abuelita. Además pueden dejar aquí abajito en los comentarios qué otras ideas de video les gustaría ver. Bye.